Ahora sí, estoy en vivo y en directo. Estoy en vivo y en directo. Sí, esta maquinita me lo indica cuando ya son las 9:01. Buenos días a todos los amigos y amigas que están en el chat. A Alin Cartagena, buenos días Manuel, Roberto, Oscar. Ya empiezan a llegar los mensajitos por este chat de este maravilloso Webinar Jam, programa que estamos utilizando para llegar con ustedes con este material formativo referente a la ley de I+D. Y bueno, los que ustedes ya han estado participando dentro de la semana, todos los talleres formativos referentes a formulación de proyectos, a los subsidios que actualmente tenemos abiertos, ¿verdad? En la gerencia de innovación. Rodrigo Durán, buenos días. Tomás, Felipe Villegas, Valesca, desde Temuco nos saluda. Saludos, un abrazo tremendo para allá, para el sur. Espero que todos estén bien. De Osorno nos escribe Rodrigo, Mercedes. Sean todos muy bienvenidos a este tercer taller de la ley de I+D. Este taller, esta instancia que conforma parte de este ciclo. Un tema complementario con otro porque, como ustedes podrán ver, es harto el contenido que involucra este instrumento, esta política pública destinada para apoyar la productividad y competitividad de las empresas nacionales a través del incentivo en la ejecución de actividades de investigación y desarrollo. Ya el tercer taller, ustedes ya conocen más o menos la dinámica, me conocen a mí. Para los que se vienen recién integrando, mi nombre es Sergio Pruneda, soy ejecutivo de la Dirección de Promoción y Desarrollo de Innova Chile y me acompaña aquí en el chat Evelyn, que está rescatando o va a rescatar, porque todavía no la hacen las preguntas, ¿cierto? Las preguntas de este taller. Si tienen alguna, porque puede ser que tengan alguna duda, porque no les voy a mentir, no los voy a engañar, ni les voy a embolinar la perdiz, como decimos. Tenemos harto que ver hoy día, va a estar bien intenso el taller de hoy día, así que vamos nomás a empezar con la presentación. Vamos a ver el tema de las reglas, ustedes ya lo saben, ahí ya vemos a viejos conocidos ahí en el chat, nos alegra mucho tenerlo, espero que estén muy calentitos y ahí con un vasito de café bien cargado para empezar en la mañana y empezar con este taller. Conocen las reglas, ¿cierto? Va a estar silenciado para el público en todo momento, esta plataforma así lo permite, para que todos tengamos una experiencia buena dentro del taller, pero pueden hacer sus preguntas en cualquier momento. Yo, en la medida de lo posible, voy a ir haciendo pausas en la presentación, voy a ir dando respuestas a preguntas puntuales. Si tienen alguna pregunta muy específica que tenga relación con el contenido de algún proyecto que ustedes quieren realizar, lo saben ya. Hay un correo de contacto que va a estar disponible y al final de la presentación, pero ustedes ya lo conocen, ya lo saben. Es el info.incentivotributario@corfo.cl, donde nosotros podemos ver temas más concretos, más específicos, podemos brindarle las orientaciones respectivas si es que es muy particular su consulta. Ahora, vamos a rescatar las preguntas. Ahí me está ayudando Evelyn, a quien le agradezco desde ya. Y al final de esta presentación vamos a tener una instancia en donde vamos a conversar las preguntas más importantes que se hayan rescatado. La grabación, ya lo saben, de este taller, el material audiovisual y las láminas que voy a presentar a continuación también van a estar disponibles siempre y cuando ustedes nos respondan la encuesta de satisfacción que nosotros siempre compartimos en todas las charlas. Ahí ingresan a un link que Evelyn más adelante les va a compartir para que ustedes no se distraigan ahora en estos momentos ni se pregunten dónde está el link. Dios mío, no se estresen por el momento. Evelyn se los va a hacer llegar en un momento oportuno para que ustedes ingresen, hagan la encuesta de satisfacción, nos ayuda mucho esa retroalimentación para poder mejorar estas instancias y nos envían ahí en esa encuesta su correo electrónico para enviarles este material, así que va a estar disponible, no se preocupen por eso. Tercer taller, formulación de proyectos de investigación y desarrollo. Primer taller vimos la diferencia entre innovación y los conceptos de investigación y desarrollo. Muchas empresas y muchos amigos y amigas se confunden aún con los conceptos de innovación y de investigación y desarrollo. Vimos que la innovación te permite capturar valor para tu empresa a través de estas actividades de investigación y desarrollo para obtener soluciones tecnológicas sofisticadas y que en su ejecución y para su obtención
tú te ves enfrentado a desafíos e interrogantes de naturaleza científica y tecnológica que tú tienes que abordar a través de la investigación y desarrollo. Vimos lo importante que era, vimos cómo apoyan, ¿cierto?, al crecimiento económico de un país, pero lo riesgoso que son, porque todo esto se mueve dentro del mundo de lo desconocido. En el segundo taller vimos cómo acceder a este instrumento que apoya y fomenta la ejecución de estas actividades riesgosas, pero necesarias y muy fructíferas para las empresas, y hoy día vamos a ver cómo enfrentarnos frente a los documentos para poder solicitar acogerse al beneficio de esta ley. Ya nos va quedando un puro taller, que es el de la próxima semana, donde vamos a ver qué es lo que pasa después de que tú solicitas el beneficio, cuáles son los procedimientos que vienen posteriormente. Así que lo que veremos hoy va a estar bien denso, se los digo desde ya, para que tengan las pilas bien cargadas. Componente técnico de tu propuesta, componente de investigación y desarrollo, algo bien importante, presupuesto, las capacidades, cómo tú informas las capacidades que tú vas a tener o disponer para la ejecución de tu iniciativa y los errores frecuentes que se cometen en las solicitudes de certificación para la ley de I+D. En el taller anterior, recapitulando, ¿cierto?, en qué consiste el beneficio, quiénes pueden acceder, ¿cierto?, empresas de nuestro país que tributen en primera categoría, tengan un sistema financiero contable completo y también tengan los mecanismos para poder separar sus centros de costo. Esa es la categoría que beneficia directamente la ley de I+D. ¿Qué requisitos debe tener un proyecto para acogerse a la ley? Vamos a retomarlo hoy día. Las principales características de este instrumento. Vimos que hay que pagar un arancel para poder acceder a la certificación. Vimos que los proyectos se pueden realizar de manera asociativa. Vimos también que son compatibles este instrumento de la ley de I+D con los subsidios públicos que tú puedas acceder tanto en Innova Chile o en otras gerencias de Corfo o en otras instituciones del Estado que te brinden apoyo para la ejecución de este tipo de iniciativas y de qué manera puedes solicitar el beneficio. Vimos las dos maneras que existen, la manifestación de intención y la solicitud de certificación formal. Todo eso lo revisamos la próxima semana. Me estoy adelantando. Es el frío, amigos míos, disculpen. Esto todo lo vimos en la sesión anterior, por lo tanto, aquel que no posea esa grabación y ese material nos escribe por interno a info.incentivotributario@corfo.cl y nos dice, amigos, por favor, necesito el material porque me perdí este taller, el primero o el segundo, se lo hacemos llegar el material sin problemas. Un breve resumen. Bueno, el beneficio concreto de la ley de I+D. Mucha gente se confunde de que, bueno, esto es plata fresca, esto es como la naturaleza de subsidio, ¿cierto? Los subsidios que, dicho sea de paso, tenemos abiertos ahora en estos instantes. Atención a aquellos que quieran postular a los subsidios. Los subsidios te otorgan plata fresca no reembolsable para apoyarte en la ejecución de tus proyectos que tengan los componentes que se exigen por cada uno de los concursos. Tenemos 5, si mi memoria no me falla, concursos abiertos que apelan a la obtención de un objetivo concreto y particular. Para eso se apoya con un cofinanciamiento por parte de Corfo, plata fresca no reembolsable. La ley de I+D no opera, y por tercera vez no opera bajo esa lógica. Aline, ¿cuál es el correo para pedir el material? Info, incentivo tributario, todo junto, @corfo.cl. Ahí al link Cartagena nos escribes y nos pides el material. Bueno, retomando, no otorga platas frescas a la ejecución del proyecto la ley de incentivo tributario, sino que reconoce la inversión realizada durante un periodo determinado, un año tributario, de una empresa para la ejecución de un proyecto de I+D. Se hace ese reconocimiento por sobre la inversión y sobre ese presupuesto, esa inversión, aplican los mecanismos que vamos a revisar a continuación, lo vamos a refrescar. Por ejemplo, teníamos esto de que una empresa con datos ficticios hace su balance tributario anual, que es el momento en donde aplican los beneficios de la ley de I+D. Entonces hace su declaración de renta anual y ellos en el año tributario anterior ejecutaron 100 millones de pesos asociados a un proyecto de I+D que pudieron certificar
bajo este instrumento. 100 millones de pesos ejecutados en I+D que se lograron certificar mediante los mecanismos que vamos a explicar esta sesión. Entonces, tienen esos 100 millones de pesos certificados. ¿Cómo opera y cómo aplica el beneficio? 750 millones de pesos son los declarados como ingresos para esa empresa en ese año tributario, 380 como costos operacionales. Se hace el balance, ¿cierto? Y obtienes la utilidad antes de impuesto. Y la utilidad antes de impuesto, tú le aplicas un factor, ¿verdad? Para calcular el monto de impuesto que tú tienes que pagar sobre la utilidad antes de impuesto. Aplicas este factor y obtienes el impuesto, la plata que tú como empresa anualmente tienes que pagar. Los mecanismos de la ley de I+D reconocen estos 100 millones de pesos y permiten que el 65% sea reconocido como un gasto necesario para producir la renta independiente del giro de la empresa. Entonces, de los 100 millones de pesos se reconoce ese 65%. Aquí, 65 millones de pesos. Ahí, el tema es que tú haces el cálculo y obtienes una utilidad antes de impuesto de 305 millones de pesos, que es mucho menor que lo que tendrías restando los 750 con los 380. A esa utilidad antes de impuesto le aplicas este factor y obtienes que pagas un impuesto final de 82.350.000 pesos. Y a eso tienes que agregarle también el 35% de tu monto invertido. 35% de los 100 millones de pesos reconocidos por Corfo son 35 millones de pesos. Por lo tanto, el impuesto que la empresa tiene que pagar al final del día son 47.350.000 pesos. En el ejercicio que vimos la semana anterior, sin la aplicación de la ley de I+D, esa empresa pagaba aproximadamente como 99 millones de pesos. Por eso se estima que el ahorro producido por efecto de la aplicación de la ley de I+D para esa empresa son 52.550.000 pesos que no se pagan y van directamente a el bolsillo de la empresa para que ellos puedan hacer, ojalá, más proyectos de innovación, más proyectos de investigación y desarrollo. Por eso se dice, y ustedes lo van a leer por aquí y por allá, por diferentes páginas web, por diferentes medios, que el beneficio de la ley de I+D en respecto a lo invertido es un 52,55%. Lo leen, ahí lo identifican y ahora ya saben cómo aplica ese 52,55%, cómo se distribuye esto. Ahí, André, ahí me están llegando algunas preguntas. Le agradezco a Evelyn también que está ahí ayudándonos. Dice, hola, ¿puedes enviar el mail para obtener la información? Ahí se envió, se compartió. ¿Cuál es el correo para el material anterior? Pedro, saludos, buenos días. Espero que estés muy bien. Ahí nos dices de qué parte de Chile estás aquí con nosotros. André, muy buenos días. ¿Cuál es la duración máxima que puede tener un proyecto? Lo conversamos la semana pasada. André, no tienen tope en ejecución de tu plan de actividades. O sea, pueden ser 6 meses, pueden ser 5 años. No hay tope en los plazos de ejecución en el contexto de los proyectos certificados bajo la ley de I+D. Y Alexander, hola Alexander, espero que estés muy bien, nos dice los gastos deben ser incrementales. No, los gastos los vamos a ver ahora, cómo se configuran dentro de tu proyecto es en la medida que tú vayas ejecutando las actividades asociadas a tu iniciativa. Tu plan de actividades va a dictar el presupuesto y también va a dictar el momento en que tú estés realizando las inversiones. Por lo tanto, puedes hacer una mayor inversión en las etapas iniciales del proyecto y después una inversión menos intensiva en las etapas finales, o al revés, o mantener un flujo de inversiones constante para poder ejecutar tu plan de actividades. Eso es indistinto. Eso, el beneficio indirecto, Pablo, es lo que se reconoce como el 65% que expliqué aquí en este ejemplo. Entonces, ahí aplica para poder calcular las utilidades, o sea, para poder calcular tus utilidades antes de impuestos. Eso. Vamos avanzando porque en verdad tenemos mucha materia, pero sigan comentándonos, sigan haciendo sus preguntas. Entonces, tenemos como anteriormente señalamos, la ley de I+D es un derecho para todas las empresas que realizan inversiones en investigación y desarrollo para poder tener este beneficio. La ley es un derecho
de todas las empresas que hacen I+D de obtener este beneficio que nosotros hemos señalado. Pero como diría Stan Lee, y como ustedes, amigos y amigas, pueden ver acá atrás, yo soy un poco ñoño, un poco nerd, y Stan Lee para mí es un crack. Y como él mismo decía, si todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, el derecho de ejercer los beneficios que establece la ley de I+D conlleva una obligación. La ley de I+D es un derecho para las empresas que hacen I+D, pero ellos también tienen una obligación. Y esa obligación es presentar la solicitud de certificación de los proyectos en los términos que Innova Chile dispone actualmente, porque en la ley de I+D es, ¿cierto?, el instrumento, y ahí en la misma redacción del documento sale establecido que Corfo, a través de Innova Chile, es el agente que lleva y gestiona este instrumento. Saludos, Mario, que estén muy bien, muy buenos días. Oye, felicitaciones a todos, somos 94 personas que estamos tempranito, con frío, con lluvia, aquí al pie del cañón, así que muchas gracias por estar ahí todos. Bueno, se debe demostrar, o sea, tienen la obligación de presentar el proyecto, la certificación, en los términos que Corfo y Innova Chile dispone. Y estos medios van a servirte para que tú demuestres que la solicitud cumple con lo requerido por la ley de I+D, no tan solo de manera declarativa. Ahora, vimos la semana pasada que la ley de I+D te exige 3 factores fundamentales, 3 pilares para que tú te puedas certificar y puedas obtener los beneficios. Primero, que el proyecto sea de I+D. Segundo, que el proyecto tenga un presupuesto adecuado, que sea pertinente para la ejecución de tu plan de actividades. Y tercero, que tú tengas las capacidades o dispongas en un futuro de las capacidades para poder ejecutar las actividades del proyecto. Cumpliendo esos 3 criterios, es muy probable, casi en un 99%, que tú logres la certificación del proyecto bajo la ley de I+D. Entonces, muchas personas dicen o ven el formulario de la ley de I+D y dicen, yo estoy haciendo I+D. Eso es declarativo, pero tú tienes que demostrarlo. Este es un instrumento muy técnico y muy concreto y muy específico. Lo vamos a ver más adelante por qué. Pero tienes que demostrar este nuevo conocimiento que tú estás generando. Recuérdenlo, una característica fundamental de los proyectos de I+D es que estos generan nuevo conocimiento para el estado del arte. Entonces tú tienes que ser específico, concreto y demostrar en los formularios de solicitud de certificación este nuevo conocimiento que tú estás generando. Entonces, ahí en los documentos de solicitud de certificación, los documentos online, que los vamos a revisar, de que constan, tú tienes que justificar y demostrar mediante la incorporación de argumentos y justificaciones técnicas suficientes la generación de estos nuevos conocimientos que tú estás generando en tu iniciativa. Jaime, hola Jaime, espero que estés muy bien. Ahí nos está saludando desde Iquique. Oye, qué maravilla. Iquique, ojalá que ahí esté con un clima más calentito que el que tenemos acá en Santiago de Chile. Dice, ¿la valorización de las actividades tiene algún tope establecido en los proyectos? No, la ley de I+D, por así decirlo, tu plan de actividades va a estar valorizado dentro de un presupuesto y ese presupuesto no tiene un tope. Es lo que tú necesites para poder ejecutar el proyecto. La pregunta que también nos hacían, si existía algún tope en tiempo, tampoco tiene tope en el tiempo de ejecución. El proyecto de I+D tú lo presentas por la totalidad del presupuesto que tú necesites, justificado técnicamente, y por la cantidad de tiempo que también necesites. No hay ningún tope. Lorraine Finón dice, buenos días, felicito la innovadora forma de explicar temas tan complejos. Un saludo, muchas gracias por tus palabras. Cristian, me debo retirar, ¿cómo puedo recibir la presentación? Cristian, mira, allí arriba en el chat, en un papel amarillo, en un sticker, ahí Evelyn pegó el link de acceso a la encuesta de satisfacción, ahí lo está repitiendo en el chat. Ingresa, por favor, Cristian, ahí en ese link y ahí tú puedes escribir tu correo electrónico y te mandamos el material de la charla. Que estés muy bien, Cristian, cuídate. Continuamos. Ahora, recordemos lo que solicita la ley de I+D para acogerse a los beneficios. Ya lo nombré, que el proyecto tenga actividades de I+D, que la estructura presupuestaria sea consistente con las actividades que tú vas a realizar y que tenga las capacidades para ejecutar lo que tú dices que vas a ejecutar. Vamos a ir por parte en esta presentación.
Hoy, más adelante les hice un spoiler. Bueno, vamos a ver primero que nada las actividades de I+D, cómo demostrar que tú estás haciendo I+D, cómo tú estás teniendo en tu proyecto el componente de I+D que nosotros te pedimos. Ahora, llegó el momento de la interacción. Les voy a pedir, por favor, que a los que gusten ingresen a menti.com con el código que sale en pantalla. Voy a tomar mi dispositivo móvil. Ahí voy a silenciar todos los WhatsApp que a esta hora me han llegado, que es muy temprano para que lleguen tantos WhatsApp, ¿verdad? Ahí voy a ingresar a Menti y voy a ingresar el código que aparece aquí en pantalla, 53 70 28 43. Pongo submit y les voy a pedir por favor que nos coloquen aquí qué parte de un proyecto de I+D les es más difícil a ustedes de explicar para poder entender un poquito el perfil y a qué poder hacerle énfasis en esta presentación. Aquí yo tengo el Mentimeter, ahí lo pueden ver absolutamente en vivo y en directo. Ya estamos teniendo sus primeras respuestas. Y bueno, hay varias partes, varios componentes dentro de un proyecto, ya sea este en la ley de I+D, los subsidios o incluso en un proyecto que tú vayas a ejecutar sin el apoyo o sin la ayuda de estos mecanismos de ayuda, ya sea del Estado, del privado, etcétera. Y bueno, tenemos el presupuesto, tenemos el componente técnico y dentro de ese componente técnico nosotros tenemos los objetivos, el problema que tú vayas a enfrentar y tenemos el componente de I+D, algo central, algo clave y requete contra importante en la ley de I+D. Y ya vemos que el componente de I+D para la gran mayoría de nuestros asistentes es un tema complejo de explicar. Vamos a tratar acá de explicarlo de la manera más sencilla, más pedagógica posible. Voy a volver a la presentación, pero desde ya les agradezco profundamente la participación y el interés, pero vemos que tenemos en primer lugar el componente de investigación y desarrollo, la pieza angular de los proyectos de la ley de I+D y donde se juega en gran parte la certificación de los proyectos. Volviendo a la presentación, ahí yo tengo en el segundo monitor todavía el Menti, veo que 20 personas, que es la amplia mayoría. La parte más difícil de un proyecto de explicarlos es el componente de I+D. Muchas gracias por participar en esta breve encuesta, pero eso ratifica un poco lo que nosotros tenemos como diagnosticado inicialmente. El componente de I+D es algo bastante clave y bastante complejo en primera instancia de abordar para poder explicarlo en una certificación. El componente de I+D integra lo que nosotros denominamos como el componente técnico de la propuesta que yo quiero certificar. Pero antes de empezar con ese componente técnico, ahí ustedes pueden estar pensándose, el componente técnico tiene harta información que puede ser clave para mi empresa. No sé, no quiero, no me animo, me provoca cosas, no sé, no quiero compartir información clave porque, qué sé yo, pues este material puede tener acceso a mucha gente, puedo perder información valiosa. ¿Cómo lo hago? Les he comentado que para la ley de I+D ustedes tienen que ser lo más técnicos y lo más específico posible, porque al final del día estamos explicando la generación de nuevo conocimiento. En esa explicación, ustedes tienen que ser concretos cuál es el nuevo conocimiento que están generando para poder entender el componente de I+D. Si ese nuevo conocimiento es sensible, es esencial y ustedes por ahí, por allá, tienen esta preocupación que mucha gente la hace llegar a través de sus diferentes consultas, en las reuniones que hemos tenido, no se preocupen porque la ley de I+D garantiza la protección de el contenido de su proyecto. Todo elemento dentro de su propuesta, tanto técnico o presupuestario, está resguardado por cláusulas de confidencialidad que se detallan en el artículo 15 de la ley de I+D, que ustedes pueden descargar a través de las páginas web correspondientes del gobierno. Entonces, ahí ustedes
ven en el artículo 15 que todo personal o toda entidad que tenga contacto con su solicitud y con el contenido técnico o presupuestario de su proyecto está acogido a este artículo 15 que garantiza la confidencialidad de toda su información. Así que pierdan cuidado respecto a eso, porque si llegara a ocurrir algún evento desafortunado, están los mecanismos para poder hacer valer este artículo 15. La confidencialidad es algo bastante serio para nosotros en Corfo, lo tomamos muy, muy, muy en serio. Por lo mismo, tenemos distintos mecanismos para poder garantizar ese componente. Entonces, ahora sí, ya con ese disclaimer, con esa aclaración de que todo lo que ustedes pongan en el papel, en el formulario online, en su propuesta y su solicitud de certificación está resguardado desde el punto de vista confidencial, ahora sí podemos tirarnos de cabeza a ser específicos y concretos para poder detallar el componente de I+D de mi iniciativa. Establecimos que debe tener como objetivo llevar a cabo de actividades de I+D. Bueno, ¿cómo demuestro que mi proyecto tiene un componente de investigación y desarrollo? ¿Cómo demuestro que mi proyecto está generando nuevo conocimiento? Mencionábamos dentro de las primeras presentaciones que cuando una empresa inicia este camino de la innovación, por lo general quiere tener una nueva solución de base tecnológica, un nuevo producto, proceso o servicio. Y esa novedad está vinculada muy estrechamente por el cumplimiento o la obtención de ciertas características técnicas diferenciadoras de tu producto o tu solución tecnológica, que puede ser menos costo, mayor resistencia, un mayor espectro de acción, menor impacto ambiental, etcétera, etcétera. Esas características diferenciadoras te van a hacer distinguir de algunos competidores o algunos productos sustitutos. Pero ese atributo de menor costo o menor impacto ambiental va vinculado con la obtención de algo técnico que te permita obtener ese menor costo. Por ejemplo, si tú quieres obtener menor costo, un principio tecnológico válido que te permitiría llegar a ese atributo diferenciador podría ser, por ejemplo, en una línea de producción, reemplazar alguna pieza con un nuevo diseño o con una pieza que tenga una nueva materialidad. No sé, que te permita menores mantenciones a través del tiempo, una mayor resistencia, etcétera, etcétera. Ahora, ese nuevo diseño o esa nueva materialidad, ¿cómo tú la obtienes? ¿Cómo tú llegas al final del día a ese atributo? ¿Cómo obtengo ese conjunto de características diferenciadoras y qué conocimiento me falta para poder tener ese diseño, esa materialidad y los resultados que yo espero de mi iniciativa? Esos se denominan, si es que no existe la respuesta ahí googleando o revisando algún paper científico o dentro de los productos o servicios que ya están disponibles para el resto de los consumidores, si la respuesta a tu interrogante no está dentro de ese conjunto que nosotros denominamos estado de la técnica, estado del arte o estado del conocimiento, son las mismas cosas, y tú tienes que generar ese conocimiento para poder obtener esa característica, nosotros denominamos que está frente a desafíos científicos tecnológicos que deben superarse mediante la generación de este nuevo conocimiento. Nuevo conocimiento porque todo esto que yo he mencionado se mueve dentro del mundo de lo desconocido. Entonces, al enfrentarte a desafíos científicos tecnológicos, tú lo más probable es que estés frente a un proyecto de I+D. Si tú tienes desafíos científicos tecnológicos en tu iniciativa, porque no existe el conocimiento para poder dar respuesta a estos problemas que están identificados como desafíos, estás probablemente frente a un proyecto de I+D. Entonces, ahí vemos de diferentes características que mencionamos en la primera sesión de estos talleres de I+D. Los proyectos de esta naturaleza tienen un enfoque creativo, tienen un enfoque sistemático, son transferibles los resultados a tus potenciales clientes, y lo más importante para mí en un proyecto de I+D es que genere nuevo o mejorado conocimiento y resuelvan desafíos o incertidumbres científico-tecnológicas. Esos dos elementos son clave. ¿Por qué lo digo? Porque un enfoque creativo puede ser común a un proyecto de innovación, que se puede resolver no tan solo con I+D, sino con otros mecanismos, por ejemplo, transferencia tecnológica, empaquetamiento, etcétera, etcétera.
Todos los proyectos de alguna u otra manera son sistemáticos. Uno siempre es ordenado, sobre todo cuando hay plata involucrada. Uno siempre tiene que ser ordenado, siempre tiene que ser ahí bien metódico, como gasta las platitas. Entonces, esa característica es muy transversal también. Los resultados son transferibles, también puede ser afín, pero los proyectos de I+D, si hay algo que se caracterizan, es que generan nuevo conocimiento y ese nuevo conocimiento o mejorado conocimiento está orientado o en función de resolver un desafío o incertidumbre científico-tecnológica. María dice, ¿puedo utilizar una tecnología que esté usando para desarrollar mi investigación o necesariamente debo crear una tecnología nueva? Es muy buena pregunta, María. Mira, el tema de este nuevo conocimiento puede estar asociado por la utilización de tecnologías existentes y ese nuevo conocimiento es el que te va a dar pie para poder obtener una solución tecnológica. O sea, en ese sentido, la tecnología ya existente puede ser un medio para la obtención de tu resultado final. Pero si esa tecnología que tú estás utilizando es el resultado final de tu propuesta, entonces ahí no habría mucho más. Es muy sutil la diferencia, pero ahí tú efectivamente puedes utilizar tecnologías para poder desarrollar tu solución tecnológica y en ese proceso sí puedes hacer investigación y desarrollo. O sea, resumiendo, hay tecnologías son muy sofisticadas para la generación de vacunas y todas estas vacunas que se están produciendo para el COVID o todas las, efectivamente, un medio, todas estas tecnologías están en función de desarrollar nuevas vacunas para este bicho tan maligno que es el COVID y en ese proceso se está haciendo I+D. Es un medio, como tú dices. Una nueva aplicación de APP puede ser I+D, puede ser, Jorge, en el sentido de que tú estés generando nuevo conocimiento para la obtención de esa aplicación. Vamos a verlo más adelante algunos ejemplos, pero para la generación de una aplicación puede ser que tú estés generando nuevo conocimiento, no sé, generando tal vez un nuevo algoritmo, un nuevo manejo o una nueva interfaz o una nueva manera de poder traducir y hacer que distintos lenguajes informáticos conversen para poder empaquetarlo, ¿cierto?, en una app. Entonces ahí tú sí estarías generando investigación y desarrollo. La pieza clave es generar nuevo conocimiento para resolver desafíos científico-tecnológicos que nosotros los establecemos como un problema en la obtención de una determinada característica diferenciadora. Por ejemplo, Jorge, si tu aplicación quiere ser más rápida, bueno, la pregunta que viene ahí de cajón es, ¿cómo tú la haces más rápida? Entonces ahí tú puedes decir, ya, perfecto, quiero que mi aplicación sea más rápida y para eso voy a crear un algoritmo especial que va a permitir que sea un 5% más rápida que el resto de las que existe en el mercado. Bueno, entonces, para poder generar ese nuevo algoritmo que te va a permitir reaccionar más rápido en un 5%, están los elementos descritos dentro del estado del arte, está el conocimiento para poder generar este nuevo algoritmo o tú lo vas a generar desde cero, vas a crear ese conocimiento desde cero. Ahí estaría la delgada línea si es que tú estás haciendo I+D o no. Si tú estás generando nuevo conocimiento, estás generando nuevos algoritmos para poder obtener tu aplicación, estaría frente a un proyecto de I+D. Y para abordar estos desafíos es necesario generar este nuevo conocimiento, como les mencionaba. Ahora, desde la humilde experiencia de alguien que ha trabajado en Innova Chile viendo los proyectos de I+D hace aproximadamente 7 años, una propuesta para que podamos plasmar en un papel un desafío científico-tecnológico más o menos coherente, más o menos entendible para no tan solo alguien técnico que pueda leer tu proyecto, sino también para alguien que no sea técnico, por ejemplo, un amigo, un familiar, alguien de confianza, alguien a quien tú puedas mostrarle material confidencial, que tome esto, lo lea y entienda el punto, cuál es tu desafío, y el tema de cuál es el conocimiento que tú estás generando. Estefanía, hola, estoy desde el celular, ¿me podrías enviar la encuesta? No sé si, Evelyn, por favor, si puedes enviar la encuesta a través del chat, porque creo que por celular tal vez, Estefanía, no puedes ver que arriba hay un sticker amarillo con el link al enlace de la encuesta. Ahí te lo está enviando Evelyn. Evelyn, te pasaste, muchas gracias. Una crack, Evelyn, muchas gracias por tu ayuda. Ahí está el enlace, Estefanía, para que accedas a la encuesta. La propuesta, desde la vereda de la humildad, pero de lo que hemos visto, qué elementos debiese tener todo desafío científico-tecnológico en su redacción para que se entienda como un desafío propiamente tal. Primero,
Desde el punto de vista de la redacción, debería haber un infinitivo, un verbo que esté asociado a lo que tú requieras para poder aceptar o superar el desafío científico-tecnológico en cuestión. Calma, lo vamos a ver en un ejemplo. Y no tan solo uno, lo vamos a ver en dos ejemplos. El supuesto tecnológico que tú estás validando debiera estar en segundo lugar. Tu supuesto tecnológico o tu hipótesis tecnológica sobre la cual se sustenta esta característica diferenciadora de tu producto tecnológico o de tu solución tecnológica. Lo que tú vas a colocar a prueba. Este supuesto tecnológico es una hipótesis que tú vas a aceptar o vas a rechazar mediante la ejecución de determinadas actividades dentro de tu plan o tu carta Gantt. Después, la metodología deberá estar implícita en esta superación del desafío que tú te estás planteando. ¿Cómo vas a colocar a prueba este supuesto tecnológico? ¿Mediante qué técnica o mediante qué actividad? Después tendría que estar el resultado final que tú esperas y la escala a la cual tú vas a trabajar u otra particularidad técnica que haga que tu desafío tecnológico sea distinto a los que están descritos o el conocimiento que está descrito dentro del estado del arte. Humildemente, esa sugerencia te va a permitir redactar y ver qué puntos reforzar en tu desafío científico-tecnológico. Por ejemplo, vamos por parte. Ahí tenemos las varias partes de un desafío tecnológico que se lee de corrido así: validar la efectividad de un nuevo antígeno encontrado con una determinada sigla, un nombre, que evidentemente va a hacer que tu desafío científico-tecnológico sea más robusto, de la cepa de un patógeno en particular mediante el recuento de anticuerpos generados después de su inoculación, el cual deberá ser igual o superior a los productos más cercanos o competidores a una escala de laboratorio en modelo Murino. Redactado el desafío científico-tecnológico, eso no existe en el estado del arte. Vamos a ver por partes que tenemos el infinitivo, tenemos el supuesto tecnológico, tenemos la metodología que vamos a utilizar, el resultado y la escala o particularidad técnica. Ahí están bien identificados. El video sí, está quedando grabado. ¿Cómo se llama? Las láminas también. Estefanía, vamos a enviar ambos. Estás en lo correcto. Para que estén tranquilos, para que esto después lo revisen ahí con más calma. Otro desafío científico-tecnológico bajo esta propuesta sería determinar las proporciones y concentraciones que deben tener tanto la materia prima A como la materia prima B, y ahí ustedes le dan el nombre, lo caracterizan, lo individualizan, durante el proceso de aleación de ambos elementos para la obtención de un nuevo material que te va a servir en la fabricación de rodillos de cintas transportadoras, que sean resistentes, más resistentes que las existentes, más resistentes que tus competidores, a una escala industrial y en condiciones propias de la minería chilena. Vemos ahí en infinitivo, de nuevo, el supuesto tecnológico, la metodología, el resultado y la escala particular. Bien determinados y bien identificados, y lo más técnico y lo más específicos posibles. Porque si hay algún elemento, o sea, voy a retomar en breve, pero en resumen, los desafíos tecnológicos deberían tener el supuesto tecnológico, qué es lo que quiero obtener de él para poder aceptar o rechazar este problema, este desafío, y el resultado final esperado. Ser lo más detallado y lo más específico posible, y a veces, queridos amigos y amigas, un solo desafío científico-tecnológico es suficiente para justificar el componente de I+D del proyecto que tú quieres certificar. Carlos, ¿el beneficio se aplica independiente del resultado del proyecto? Muy buena pregunta, Carlos. Muchas gracias. Sí, es independiente del resultado porque esto se mueve dentro del mundo de lo desconocido, el mundo de lo incierto. Lo hemos establecido a lo largo de este taller. Entonces, tú inicialmente puedes tener tu hipótesis, tu supuesto, tu desafío científico-tecnológico, y tú puedes ejecutar todas las actividades al pie de la letra muy prolijamente, y aún así tu hipótesis puede rechazarse. Aún así el resultado puede ser negativo. Y está muy bien, la investigación y desarrollo se mueve dentro de lo incierto, y que tú no obtengas un resultado está dentro de lo razonablemente que puede pasar, de lo razonable que, los escenarios razonables que se te pueden presentar. Pero lo importante es que tú realizaste la actividad y realizaste esa inversión. Eso es lo que rescata la ley de I+D, y sobre eso se va a aplicar los beneficios. Tú, para saber si un fármaco funciona o no, debes testear 50 principios activos al menos.
Y de esos 50 principios activos, al menos uno llega a mercado, tal vez con suerte, pero las actividades de I+D lo realizaste sobre todos y cada uno de ellos. Y hiciste las actividades, tuviste gastos e inversiones. Eso se reconoce y sobre esos gastos e inversiones aplica este beneficio. Bueno, ¿por qué les digo que a veces solamente un desafío o un elemento de los que yo les presenté puede justificar el componente de I+D, puede justificar el componente? Es porque así de técnico y específico es el momento de poder transmitirnos cuál es el conocimiento que ustedes quieren generar. Si la respuesta a tu desafío de incertidumbre no está descrito dentro del estado del arte existente y tienes que generarlo, es muy probable que estés frente a un proyecto de investigación y desarrollo técnico y específico, porque, aquí lo vamos a ver en el ejemplo, puede que todo lo que yo he redactado en mi desafío científico-tecnológico esté ya disponible dentro del estado del conocimiento. Puede que todos los elementos. Puede que la validación del mismo antígeno, del mismo patógeno, mediante el recuento de anticuerpos, el cual es igual o superior a los competidores más cercanos, puede que todo eso esté resuelto y esté disponible dentro del estado del arte. Pero la escala y el modelo utilizado que yo voy a proponer puede que no esté descrito los resultados dentro del estado del arte. Si hay algún elemento dentro de mi desafío científico o tecnológico que no está disponible, tú puedes estar frente a un proyecto de I+D, un proyecto que te esté generando conocimiento y un proyecto que pueda ser certificable bajo la ley de I+D. Entonces, vamos sobre el resto del componente técnico, avanzando en el tiempo. Aquí vemos el formulario técnico, que es bastante similar a todos los instrumentos de Corfo, de Innova Chile, al menos, que ustedes pueden estar viendo y pueden ser familiares, como el título del proyecto, el resumen, problema, oportunidad, objetivo general, específicos, soluciones existentes, sobre qué te estás comparando, cuáles son estos productos competidores, sustitutos que actualmente existen, y cuáles son las características diferenciadoras de tu producto y los resultados esperados de tu iniciativa. Esos son a grandes rasgos, ustedes lo pueden copiar y pegar desde el navegador a un Word para poder practicar todo esto, esta redacción, y entendemos por parte el problema o la oportunidad, el contexto en el cual te vas a desenvolver, en qué mercado, en qué sector. Ahí una breve descripción bien macro de mi proyecto es frutícola o mi proyecto es en minería. Después se solicita describir una situación observada que da pie a tu proyecto, cuál es una situación indeseada probablemente, un problema, un gap, una brecha que tú identifiques dentro de ese mercado o dentro de algún proceso perteneciente a esa industria. Después, ¿por qué las soluciones existentes que están disponibles no te dan un resultado satisfactorio y a través de qué concepto o qué propuesta tecnológica tú piensas abordar ese problema descrito? Ejemplo, la acuicultura, ahí estamos colocando el marco donde se va a desenvolver mi iniciativa, es un importante sector del mercado nacional en el cual se utilizan diferentes elementos sanitizadores. Situación observada: a pesar de la aplicación de estas medidas y productos, la tasa de mortalidad en mis cultivos está aumentando. ¿Cuál es el supuesto? Se postula entonces que existen nuevos patógenos o variaciones de los existentes. ¿Y cuál sería la solución o propuesta? Por lo tanto, sería necesario identificarlos, caracterizarlos y plantear las estrategias necesarias para incluir estos nuevos elementos en productos sanitarios nuevos y que apliquen para este tema de proteger mis cultivos de salmones. Entonces, ahí vemos una estructura para que ustedes lo revisen bien con calma en la revisión de este material. ¿Qué son las soluciones existentes? Siempre nosotros hemos hablado del estado del arte. Bueno, ¿qué es el estado del arte? Este es el conjunto de todo el conocimiento que está disponible para nosotros, que puede ser publicaciones científicas, productos, servicios, procesos que ya estén disponibles y que ya sean conocidos y sean evidentes para nosotros o para algún experto en la materia en la cual se desenvuelva nuestra iniciativa. Eso es el estado del arte. Tú lo puedes justificar en tu iniciativa mediante referencias bibliográficas, nombrar o señalar los productos, patentes de invención también puede ser, o toda clase de conocimiento que esté disponible y que cualquiera pueda acceder sobre ellos. Si la solución a tu problema
está dentro de ese estado del arte, está dentro de lo conocido, el proyecto, por lo tanto, no sería de investigación y desarrollo porque no tendrías que estar generando nuevo conocimiento para solucionar tu problema. El conjunto de características diferenciadoras, también lo nombramos, es lo que va a hacer distinto a mi producto y está definida generalmente con métricas bien claras para poder establecer, bueno, cuánto más barato o cuánto más eficiente o cuánto menos impacto ambiental tiene mi nueva solución tecnológica. No bastaría decir con que, no sé, mi producto va a ser un 50% más económico que los competidores o los sustitutos. Bueno, hay que señalar cómo tú lo vas a lograr y eso te va a dar las características de tu proyecto de I+D en el sentido de que una característica diferenciadora que involucre una dificultad o un problema en su obtención te va a dar pie entonces, ahí al último punto, a los desafíos científico-tecnológicos que tú tienes que abordar en tu propuesta. No basta entonces decir que va a ser más económico, si tú tienes que también que decir cuánto más económico y también cómo vas a obtener esa economía. Y si en ese método de obtención de esta economía te ves enfrentado a un desafío científico-tecnológico, te va a dar pie para que tú expliques el componente de I+D que vas a abordar en la propuesta. El componente técnico es un mundo, es mucho, mucho, mucho material y ustedes, para los que no son familiares con las disciplinas de formulación de proyecto, es toda una disciplina, ¿verdad? Todo un tema de que hay que ir pie a pie ¿cómo se llama? Mezclando un componente con otro para que haya coherencia y haya consistencia en su formulación. Y para poder abordar más esto de cómo vemos el aspecto técnico de las propuestas, nosotros tenemos otras instancias de talleres formativos que al final de esta presentación yo les voy a comentar. Ahora bien rápido sobre el presupuesto y el arancel de postulación, nosotros ya lo revisamos, ustedes descargan este formulario Excel del sistema online y ahí les va a aparecer en la primera hoja del libro Excel el instructivo de cómo completar el formulario de presupuesto y de desafíos tecnológicos. Nosotros apelamos a que tiene esta estructura. Si tú tienes identificados los desafíos tecnológicos que tienes que enfrentar, vas a tener identificado en segundo lugar el plan de trabajo que tú tienes que ejecutar para poder superar esos desafíos. Y si tú tienes identificado tu plan de trabajo, tú lo puedes costear y puedes ver cuál es el presupuesto que tú necesitas invertir para ejecutar tu plan de trabajo, para poder superar esos desafíos científico-tecnológicos, para poder hacer I+D. Todo eso está explicado con lujo de detalle en el formulario Excel, que es descargable. También incluye, como lo dice ahí, los desafíos tecnológicos y la carta Gantt para que tú expliques de manera secuencial cómo va justificándose técnicamente el presupuesto que tú vas a invertir, las actividades que vas a realizar y todo eso te lo va a dar los desafíos tecnológicos de tu propuesta. Es una pieza central, los desafíos de la propuesta. Ustedes ya lo están viendo. Ahora, para poder completar el presupuesto, responderse, ¿cuáles son los desafíos tecnológicos de mi propuesta? ¿Cuáles son los desafíos o los problemas que yo tengo que superar? Después, preguntarse, ¿qué actividades necesito ejecutar para resolver esos desafíos? Y como todo en esta vida cuesta plata, preguntarse finalmente cuánto dinero o cuántos recursos voy a necesitar para poder realizar este conjunto de actividades. Identificar los recursos, que ya lo vimos la semana pasada, recursos que en el presupuesto de I+D certificable se conocen dentro de dos conjuntos, los gastos corrientes y los gastos en inversión en activos fijos. Todos estos son los recursos que yo voy a necesitar para poder ejecutar mi iniciativa, para poder realizar mis actividades y para superar los desafíos científico-tecnológicos. Voy a necesitar, dentro de los gastos corrientes, personal, recursos humanos, gastos directos, materiales fungibles, principalmente. Si quiero proteger algún resultado parcial o total de mi iniciativa, también puedes cargar los gastos vinculados a esa protección de los resultados. Si necesito yo como empresa alguna capacidad adicional para poder ejecutar mi plan de actividades, puedo cargar subcontratos. Si necesito un bien o un inmueble para poder ejecutar alguna actividad, también puedo cargar arriendos. Y luz, agua y gas, servicios básicos, también se pueden cargar dentro de este presupuesto y evidentemente dentro de todo este contexto tecnológico y de pandemia, gastos de internet también van en servicios básicos. Si tú necesitas activos fijos, puedes cargar la adquisición de ellos solamente en su cuota de depreciación.
Marcelo, fungible, ¿a qué se refiere con ello? Fungibles son todos los materiales que se extinguen una vez que tú ejecutas la actividad. Por ejemplo, reactivos de laboratorio, tú haces tu experimento ahí con las pipetas y qué sé yo, y ese reactivo se extingue fungible. Ahí está el tema de la infraestructura y equipamiento. Puedes adquirir este tipo de inversiones, pero solamente puedes cargar las cuotas de depreciación correspondientes al periodo de ejecución de tu iniciativa. ¿Ya? Eso es el presupuesto. Álvaro Heredia, sí, los gastos de la formulación del proyecto, tanto si es un profesional que se integra al equipo de recursos humanos, se puede cargar al presupuesto, o si esa formulación te la va a hacer una empresa, la puedes cargar al ítem de subcontratos. Recursos humanos o subcontratos que estén orientados a asesorarte y a apoyarte en la formulación de estas iniciativas, se pueden cargar al presupuesto. Mauricio dice, cuando quiero postular con una universidad para la validación del desarrollo, ¿cuál es el mejor fondo para postular? Eso tiene ahí muy larga la respuesta, Mauricio. Te invito por favor que nos escribas a Info Incentivo Tributario, pero ahí para esa figura tiene subsidio o también tiene la ley de I+D. Por eso sería bueno a lo mejor conocer tu iniciativa en detalle para poder darte una mejor orientación, cosa que por el tiempo no te puedo dar ahora. Pero escríbenos y ahí te asesoramos. Entonces, la lógica del presupuesto es el recurso que tú necesitas, cuánto de ese recurso tú necesitas, cuánto vale la unidad mínima de ese recurso y cuál va a ser el monto total que tú vas a asignar para ese recurso y en la ejecución de tu iniciativa. Entonces, el presupuesto te va a pedir el nombre del recurso, cuánto de ese recurso necesitas, o sea, cuántas unidades o cuántas horas de trabajo necesitas, cuánto vale la unidad mínima de esa hora de trabajo o de esa unidad de material que tú necesitas y multiplicando el valor por la cantidad que tú necesitas, va a estar el monto total asignado a ese recurso que va a pasar al presupuesto certificable. Aquí tenemos un pequeño videito que lo revisamos la semana pasada del presupuesto en Excel, cómo se va completando, cómo se va llenando y ustedes pueden ver que el documento Excel tiene varias pestañas, en una pestaña roja, desafíos tecnológicos que se llenan, lo vamos a ver, lo vamos a revisar, carta de actividades, presupuesto. Ahí tú incorporas gastos en recursos humanos, qué sé yo, los gastos que tú vayas necesitando, lo voy a adelantar, y ahí tú vas llenando el presupuesto que tú necesites para poder ejecutar tu iniciativa. Ese es el presupuesto. Lo vamos a ver con más calma en una instancia que yo les voy a comunicar al final de esta charla. Sobre las capacidades que Corfo va a solicitarte, que tú efectivamente cumplas ese tercer pilar de la evaluación, recuérdenlo, componente, presupuesto y capacidades, mediante un formulario que tú tienes que descargar en donde se tiene que presentar cuáles son las capacidades de recursos humanos, infraestructura y materiales que tú tienes o que vas a disponer para la ejecución de tu iniciativa. Se hace ese cruce, se va a ver el plan de actividades, va a decir, va a ser un recuento molecular. ¿Está la persona idónea? ¿Está en la infraestructura y están los materiales dentro del proyecto para realizar ese recuento molecular? Si están, la capacidad se cumple, check, y esa capacidad pasa a que tu proyecto después se vaya a certificar. Se entregan las planillas para que tú detalles cuáles son los recursos que tienes en infraestructura y materiales, denominando la empresa responsable del recurso, porque puede ser propia o puede ser arrendada. Incluso una infraestructura o un material puede ser arrendado. Lo importante es que tenga esa capacidad en el momento de ejecutar tu iniciativa. El nombre del equipo, ¿cierto? La actividad dentro de tu metodología donde vas a ejecutar o vas a utilizar ese bien, ese material o esa capacidad, esa infraestructura, y el tipo de propiedad que tienes sobre esa infraestructura material, que como te dije ya puedes ser dueño, puedes arrendarla o puedes tenerla acomodada. Esas son las capacidades, y las capacidades en recursos humanos se te va a pedir obviamente que el conjunto de profesionales tenga las capacidades necesarias para poder ejecutar lo que dices que va a ejecutar. Para eso, para poder ver si un recurso humano es idóneo para poder ejecutar un proyecto determinado, se van a pedir los antecedentes curriculares de tu equipo de trabajo.
que detalle la experiencia y la formación de este conjunto de profesionales maravillosos que te va a ayudar a ejecutar tu iniciativa. Y adicionalmente se va a pedir que solamente uno, y repito, se va a pedir que solamente un miembro de ese equipo de los recursos humanos, adicionalmente al currículum, adjunte en tu solicitud de certificación el contrato laboral que vincule a ese profesional con la empresa que está solicitando el beneficio tributario, y también se va a pedir el certificado o el grado académico de ese profesional también para ver si es magíster, si es doctor, en qué campo. Entonces, para todo el equipo se le va a pedir sus antecedentes curriculares. Y dentro de ese equipo, que nosotros recomendamos que pueda ser el líder de proyecto o el director de proyecto, aparte del currículum, tiene que adjuntar su contrato laboral que lo vincula con la empresa que solicita el beneficio tributario y su copia simple de grado académico para poder ver que efectivamente tenga las capacidades para poder desarrollar bien el proyecto. Eso. No olvides también presentar documentos legales que se te van a solicitar, porque todo esto tiene también una implicación legal, tiene que venir todo firmado y todo documentado por el representante legal de la empresa. Y recuérdenlo, lo vimos la semana anterior, para poder acceder al beneficio tienes que pagar un arancel y en el momento de la solicitud te van a pedir el comprobante del pago arancel. Toda duda técnica respecto a esta solicitud que tú vayas a realizar sobre cuánto monto hay que pagar, cómo se calcula, qué cuenta del banco, o también si tienes alguna duda sobre tus desafíos tecnológicos, la redacción, etcétera, etcétera, lo debes resolver antes del momento en que tú aprietas Enter y envíes la solicitud a evaluar. Todo lo tienes que resolver antes, y para eso está ese correo de info.incentivotributario@corfo.cl, porque ahí nos coordinamos, nos juntamos, resolvemos dudas para que tú tengas todo claro, todo bien clarito antes de que apretes Enter. Después que apretes Enter, ya el proyecto pasa a evaluarse y ya no puede hacerle doble clic nadie, ni puede resolverte estas dudas que puede ser que te salten al momento de solicitar la certificación. Ahora, finalmente, los errores frecuentes en una solicitud de certificación. El error más frecuente y el número uno es que el objetivo del proyecto que tú estás solicitando certificar no sea de investigación y desarrollo. Recuérdalo, el primer pilar fundamental de los tres, que el proyecto sea de I+D. Después está el presupuesto y capacidades, pero el principal, que el componente del proyecto sea de I+D. Entonces, el error más frecuente es que el objetivo del proyecto no sea de I+D y que el objetivo del proyecto caiga dentro de las exclusiones que están definidas dentro de la misma ley de I+D. Es decir, cuando un proyecto busca como objetivo principal la obtención de alguna de estas exclusiones, el proyecto no va a ser considerado como investigación y desarrollo. Y las exclusiones son las que están acá, en esta lámina, las vamos a ir revisando. Primero, que sean pruebas o evaluaciones sobre material ya existente para ver si hay un potencial interés comercial de algún cliente que te quiera adquirir esta solución tecnológica que tú ya tienes desarrollada. Entonces, como ejemplo de la primera exclusión respecto a las pruebas y evaluaciones sobre prototipos que ya se han validado y que están a punto de salir a mercado, es que el objetivo de proyecto que yo tengo vaya de la siguiente forma. Yo ya he desarrollado un prototipo y está validado, y el objetivo de mi iniciativa es una prueba para que un potencial cliente se interese y me adquiera ese producto, que se haga la transferencia. Está muy bien, está bien como proyecto, pero tú no estás generando nuevo conocimiento, porque ya el prototipo está validado y tú estás viendo interés comercial. No sería I+D, no se certificaría ese proyecto. La segunda exclusión tiene relación con mejoras y adaptaciones a productos tecnológicos, aunque en ellos se utilice tecnología, pero es tecnología que conforma el conjunto del estado del arte, o sea, conocimiento que ya está disponible y que es evidente para alguien poder utilizarlo y poder obtener estas mejoras. El objetivo de un proyecto, por ejemplo, para este caso sería si quiero añadir un nuevo sabor a mi fármaco utilizando principios activos y sabores ya conocidos y ya descritos dentro del estado del arte.
Las modificaciones estéticas o menores, ahí es como bien evidente, cuando un proyecto caería dentro de esta exclusión, si el objetivo es querer que mi máquina cosechadora tenga otro color, otro diseño en las aletas de, no sé, de recolección, y ese diseño se puede obtener del conjunto de conocimientos ya existentes en el mercado. Respecto a cambios periódicos o de temporada, esa es otra exclusión. Si tu proyecto tiene como objetivo, por ejemplo, necesito hacer la rotación de plaguicidas que se recomienda y por lo tanto necesito probar otras alternativas ya existentes dentro del mercado, eso caería dentro de esta exclusión de cambios periódicos o temporales. No sería generación de nuevo conocimiento porque ya todo está descrito. No sería I+D y lamentablemente tú no te certificarías. Hay otra exclusión que dice que si tu proyecto tiene como objetivo la promoción de los resultados de etapas previas de investigación y desarrollo, tampoco estarías haciendo nuevo conocimiento y también se tendría que excluir dentro de los proyectos certificados. Por ejemplo, si necesito recursos para la publicación científica que originó mi proyecto o recursos para hacer una conferencia científica para divulgar mis resultados, para poder hacer los pendones, el marketeo, el catering, qué sé yo, para arrendar el auditorio, etcétera, no sería I+D, no sería generación de nuevo conocimiento, sino que divulgación. Y eso ya estaría excluido dentro de un proyecto certificable. Sobre la adquisición de propiedad intelectual o industrial, si tú quieres comprar una patente y esa patente, esa tecnología, es lo que tú realmente estás persiguiendo con el proyecto, tampoco sería certificable, tampoco sería I+D. Y la última exclusión, sobre la realización o contratación de estudios de mercado y de comercialización, tampoco estaría generando nuevo conocimiento desde el punto de vista técnico. Un estudio de comercialización te va a decir si un potencial usuario se interesa o no en adquirir tu solución. Pero ahí no es una nuevo conocimiento técnico y por lo tanto no estaría generando I+D, no sería certificado. Eso. Y errores de formulación, un poco lo que ya hemos conversado. Dice, utilizar amplitudes y generales, por ejemplo, no existe un error más evitable que decir, mi producto no existe en Chile o no existe en el mundo, punto aparte, aprieto Enter, envío mi solicitud. Demasiado amplio, demasiado general, ese aspecto traten de evitar eso. No declarar métricas objetivas, medibles y verificables, será mejor, será más económica, como promesas de campaña, que aquí no salga, promesas de campañas políticas, esa como seré mejor, seré más económico, y no decir en cuánto, ni cómo tú lo vas a verificar, eso si no está incluido, no sirve. Por favor, traten de evitarlo también. No establecer el conocimiento científico existente, no poder describir a grandes rasgos el estado del conocimiento sobre el cual tú te estás moviendo, también es un error común, traten de evitarlo. No definir correctamente bajo esa estructura recomendada los desafíos científico-tecnológicos, también es un error, traten de evitarlo, y las metodologías mal formuladas o muy generales también son bien comunes. Los desafíos científico-tecnológicos, por ejemplo, mi desafío es hacer investigación y desarrollo. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo? Yo lo he visto, a mí nadie me lo ha contado, yo lo he visto. Mi desafío científico-tecnológico es hacer I+D. Eso no es un desafío científico-tecnológico, por lo menos no como nosotros lo hemos conversado en este taller. Y el tercer proyecto, proyectos que ya hicieron su I+D y están en una etapa productiva y quieren adquirir tecnología para esa etapa productiva o hacer, ¿cómo se llama?, compra o adquisiciones, también no serían certificados y también llegan ese tipo de solicitudes, lo cual es un error, porque nosotros ya hemos visto que los proyectos de I+D generan nuevo conocimiento por sobre lo que está descrito. Y otros errores de formulación, gente que se confunde entre lo que es un proyecto o un contrato, un proyecto individual o asociativo, si estoy postulando con o sin manifestación de intención. Cosas que nosotros hemos revisado en el taller número 2. Concretamente, esta lámina, cuando ustedes hagan la revisión, ¿de qué está hablando Sergio en esta lámina? De lo que hablamos en el taller 2. Diferencia entre proyecto y contrato, proyecto individual o asociativo, con o sin manifestación de intención. Por último, verifica cuando tú estás redactando tu solicitud que exista una coherencia del objetivo, el desafío tecnológico, la metodología y el presupuesto. Si todo eso está bien hilvanado y bien concatenado,
repito, aunque una persona no sea técnica, no sea un científico loco ahí metido en el laboratorio, etcétera, etcétera, eh, aunque no sea de esas características, si el proyecto está bien redactado, es coherente y bien hilvanado, te lo va a entender, te va a comprender de qué va tu proyecto, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú vas a superar, cómo y cuánto te va a costar hacerlo. Es una buena práctica compartirlo con alguien de confianza para hacer esta lectura, para ver si se entiende y si tiene coherencia. Si, oye, tú dijiste que va a ser más económico en un 50% utilizando este material, pero en tu metodología no dices cómo vas a trabajar ese material, ni qué. Ahí falta algo. Puede ser un feedback bastante útil, bastante eh, provechoso, el que te puede dar ese tipo de práctica. Así que eso. En el próximo y el último taller, ¿qué es lo que pasa cuando envío mi solicitud de certificación? ¿Qué pasa después que yo aprieto Enter y cuáles son los procesos siguientes? Eso conforma parte del último y cuarto taller de este ciclo, pero lo que yo les mencionaba anteriormente, para hacerle doble clic y ver los formularios, ver el tema de la redacción y ver todo este tema, después de este ciclo de 4 talleres, viene el ciclo de sesiones técnicas de la ley de I+D. Vamos a publicitarlo, vamos a darle el link de inscripción para que ustedes se anoten, porque ahí en esas sesiones técnicas vemos con ejemplos prácticos cada una de las secciones que nosotros hemos hablado acá, para que ustedes tengan el ejercicio, el training y el conocimiento de qué va cada una de las cosas que este Sergio dijo el día de hoy, para que ustedes puedan verlo ahí con ejemplos prácticos. Las sesiones van a estar anunciándose prontamente, vienen una semana o 2 semanas después de la finalización de este ciclo de talleres, que va a ser la próxima semana. Así que eso, vamos a ver lo que es el próximo taller, qué pasa cuando alguien aprieta Enter, esa caja negra, que es para muchos una caja negra, no se sabe lo que pasa dentro, vamos a abrirla y vamos a responder todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Lizeth Colomer dice en la sección de resultados esperados en métricas, hoy se corrió acá, justo, dice, en la sección esperados en métricas, cómo recopilar la información para generar un dossier necesario para presentarlo a instituciones regulatorias que Métrica utilizarías para eso. O sea, dentro de un resultado esperado, la generación de un dossier tendría que especificarse bajo una métrica la cantidad de información que puede estar incluida dentro de ese dossier, si efectivamente es la que solicita la entidad regulatoria, y también podría estar incluido el hecho de cuántos dossiers presentar y cuántos esperas obtener como aprobados. Los dossiers también tú los estás visualizando como un resultado concreto, algo bastante necesario para poder comercializar cierto tipo de productos correctamente, tanto nacional como extranjero, pero si ese es tu resultado, el dossier que tú vas a generar, cuánto vas a generar a cuántas instituciones y evidentemente un resultado superado sería que el dossier que tú presentes a una determinada entidad sea aprobado y tenga, ¿cómo se llama?, todo check para poder comercializar. Eso se me ocurre que podría ser la métrica asociada a un documento. Ahora, la métrica de los resultados y de la evidencia que contiene ese dossier, eso ya son otros resultados, otra métrica que también tendrías que definir en el término de los resultados esperados. Lisette, muy buena pregunta. Si tienes alguna otra duda o necesitas conversar más de este tema, por favor, escribirnos a info.incentivotributario@corfo.cl y ahí, Lisette, nos podemos votar, podemos ver el proyecto, te puedo dar el feedback. Ese feedback que yo les mencionaba que es tan necesario hacerlo con un amigo, un conocido, bueno, también nosotros estamos disponibles para eso, para que ustedes nos cuenten sus proyectos, para poder darle nuestras opiniones, nuestro punto de vista, cómo reforzar o cómo potenciar un poco más, por ejemplo, el tema de la redacción de los desafíos científicos, tecnológicos, ver el tema de qué cosas incluir o no en el presupuesto, etcétera, etcétera. Disponible en nosotros para eso, Lisette, si quieres escribirnos, o el resto de ustedes, amigos y amigas, a info.incentivotributario@corfo.cl. Mariana dice ahí la última pregunta, ¿se considera conocimiento ya existente si se trae una tecnología de otro país no aplicada aquí aún? Esa es una pregunta bastante buena, Mariana, muchas gracias.
Si los resultados de esa tecnología que tú estás trayendo desde el extranjero son exactamente iguales a las observadas afuera en el extranjero, o si las condiciones operacionales que tú vas a implementar acá en el país son exactamente iguales a las condiciones del país de origen, no estaría generando nuevo conocimiento y no sería un proyecto de I+D. Sin embargo, hay muchas iniciativas que traen tecnología, hacen la transferencia, pero no tienen los rendimientos o no tienen la performance indicada desde el país de origen o desde la fábrica donde tú adquieres esa tecnología, por diferentes factores. Hay muchas, por ejemplo, tecnología asociada al mundo de la agricultura, que tú la compras ahí, no sé, en Australia, la traes acá a Chile y no funciona. O funciona en rendimientos muy inferiores a lo esperado. Y ahí tú empiezas a investigar y empiezas a hacer un diagnóstico de qué es lo que está pasando. Puede ser que las condiciones climáticas afecten, que aquí en Chile exista alguna plaga en el cultivo donde tú estás aplicando la tecnología que hace que no sea suficientemente satisfactorio los resultados. Puede ser que haya sequía, puede ser que el tipo de planta o la especie del cultivo no sea exactamente el mismo del país de origen. Entonces, haciendo todo un diagnóstico, identificando ese tipo de problemas, tú puedes generar I+D al tratar de superar esos desafíos. ¿Mediante qué? Mediante la generación de nuevo conocimiento. Tengo esta tecnología, ¿cómo la voy a hacer funcionar en los términos que me recomienda el proveedor, a pesar de que en el cultivo hay un bicho que el productor no tenía ahí en su país de origen? Ahí perfectamente podrías tener un proyecto de I+D, por ejemplo. Entonces, Mariana, es bastante particular y hay que hacerle bastante atención al tipo de tecnología que va a traer y al tipo de problema que tú puedes tener en su aplicación para ver si vas a generar I+D o no. Invitada también, si tienes alguna duda, si quieres feedback y si quieres conversar de tu proyecto, nos escribas a info.incentivotributario@corfo.cl, como todos ustedes. Hemos llegado al final del taller. Voy a ver si en el documento que me rescató Evelyn, ahí voy a ver, ¿sí? Para los elementos de inversión, nos pregunta Roberto, ¿para los elementos de inversión equipamiento cubre un 100% o se aplica, cubre solo el tiempo que dura el proyecto? Roberto, sobre el tiempo que dura el proyecto mediante la presentación de cuotas de depreciación al presupuesto vinculados a esa inversión. ¿Puedes hacer inversión en equipamiento? No te cubre 100%, solamente las cuotas de depreciación que contemplan la duración de tu proyecto. Angélica dice, ¿cuánto pesa en la evaluación el recurso humano, el grado académico versus experiencia? Ahí hay que hacer un cruce, Angélica, entre el tipo de profesional que tú estás incluyendo versus, o sea, para poder evaluar qué va a pesar más en su rol dentro del proyecto. Por ejemplo, a mi juicio personal, yo creo que las dos son importantes. Grado académico, experiencia, si es que las actividades que va a realizar ese profesional en puntual así lo requieren. Pero, por ejemplo, tú perfectamente para poder validar una tecnología en campo vas a necesitar personal técnico que tenga más experiencia que a lo mejor un grado de doctor o qué sé yo. Si vas a tener un técnico, va a ser fundamental la experiencia. Si vas a tener un investigador dentro del laboratorio ahí con los tubos de ensayo y las pipetas, va a ser importante que el grado académico esté bien justificado y bien presentado. Ahí hay una mixtura en el proceso de evaluación. Yo diría que los dos factores pesan, viendo y haciendo el cruce entre las actividades que va a realizar ese profesional y esta combinación de grado académico y experiencia. Manuel dice, no solo eso es importante, sino que tenga los 36 meses de participación en actividades de I+D. Sí, es un parámetro dentro de las evaluaciones, que lo vamos a hablar dentro de la próxima semana. Bien lo que dice Manuel. ¿Cómo tú ratificas la experiencia de un profesional en I+D con la experiencia en los 36 meses previos a la solicitud de certificación, si es que ese profesional puntual ha participado en algún proyecto de I+D en los 3 años anteriores a esta solicitud de certificación? Marcelo, Evelyn, ¿me puedes compartir el Excel? No lo encuentro en la página de Corfo. Escríbenos, Marcelo, te vamos a hacer llegar el Excel de presupuesto, me imagino. Te vamos a hacer llegar todo el material que tú nos solicites a través del correo info.incentivotributario@corfo.cl.
Hugo, me quedó la duda si se puede hacer la misma solicitud si se puede hacer en la misma solicitud más de un proyecto de investigación. Hugo, no. Actualmente, como está la ley y como están las operaciones de evaluación, es una solicitud o un proyecto de I+D, eso va en la solicitud. María, ¿es posible enviar la formulación del proyecto al correo para pedir opinión y apoyo? Te recomiendo no hacerlo, pero sí tener una reunión, así por teleconferencia, para que nos comentes tu proyecto y nos comentes qué es lo que tú tienes, las dudas, etcétera, y poder darte este feedback. Podemos tener reuniones. Yo prefiero eso a escuchar ahí el tema, a lo mejor poder compartir el documento mediante estas tecnologías, compartir pantalla, etcétera, etcétera, para avanzar así más rápidamente y es mucho más rico una conversación que estar ahí pimponeando correo electrónico de repente. Así podemos agendar una reunión, María, no hay problema. Y Joaquín Albornoz dice, en caso de rechazo se explica el por qué. El caso que desee postular nuevos proyectos, sí, se explican los motivos de rechazo si es que tú lamentablemente no obtienes los resultados deseados. Hay una rúbrica, hay una justificación del por qué eventualmente podría rechazarse ese proyecto. Y yo he sabido casos de gente que toma ese resultado, lo trabaja bien, ahí corrigiendo los errores, corrigiendo ahí las observaciones, cosa que no quedó tan clara, redacciones o presupuesto erróneo, y lo vuelven a presentar y se puede volver a tener éxito en ese proceso. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Tú obtienes el feedback y cuando tú obtienes el feedback puedes trabajarlo, puedes juntarte con nosotros ahí para que tener mayor éxito en el proceso. Eso con las preguntas. Muchas gracias, Evelyn, por rescatarlas. Y ¿dónde se puede agendar reunión? María la pregunta. Escríbenos a info.incentivotributario@corfo.cl. Ahí solicita las reuniones y de acuerdo a nuestra agenda te las vamos a dar. Y la última pregunta, ahora sí, porque ya nos pasamos mucho en el tiempo, les pido las disculpas correspondientes, pero no quiero que nadie se vaya sin alguna duda o alguna inquietud. Dice, un proyecto que recopile información ya generada sobre un tema en particular, pero para sistematizar, analizar y tener nuevas conclusiones a ratificar existentes. ¿Sería I+D? Tendrías que justificar, Andrea, muy bien cuál es el objetivo entonces de tu proyecto, si es un análisis descriptivo, si es una investigación básica, una investigación aplicada y que tú simplemente quieras analizar esos resultados para poder darle alguna forma de conocimiento o darle alguna forma de solución tecnológica, producto, proceso o servicio. Tendrías que explicarlo bien en el proyecto, pero el poder utilizar información existente para poder generar una nueva solución es considerado dentro de las definiciones de desarrollo experimental. Así que sí, se podría considerar como I+D, pero todo depende de qué tú vas a ejecutar en ese desarrollo y para qué tú vas a utilizar ese conocimiento que ya está generado. Ahí te puedo dar esa pregunta, lamento la rapidez, pero en función del tiempo, ahí te ofrezco también el correo para pedir reunión, info.incentivotributario@corfo.cl. Ahí para Andrea Regada, para Estefanía, Roberto, para todos aquellos que quieran, nos pueden escribir, con tiempo resolvemos su pregunta y agendamos estas reuniones. Por mi parte, les deseo que tengan un muy buen fin de semana largo, que se sigan cuidando, que ahí ustedes, si tienen alguna duda, nos escriban, respondan el enlace de la encuesta y nos estaremos viendo el próximo viernes para cerrar este maravilloso ciclo de talleres formativos de la ley de I+D. En función del tiempo, me despido. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día viernes. Nos vemos, que estén muy, pero muy bien.